Muy bien, el día de hoy les voy a continuar hablando un poco sobre el libro de Enquiridión o Manual de Epicteto, que ya les había estado hablando. No debemos olvidar que este libro retoma fragmentos o partes, o en su totalidad de hecho, la filosofía de los estoicos, que recordemos que estos estoicos tienen el argumento de que el bien no se encuentra en los objetos externos, sino en la sabiduría o el dominio interno o el dominio del alma que nosotros podemos llegar a tener. Lo cual este dominio permite librarnos de algunas pasiones o deseos que puedan llegar a contrariarnos o puedan llegar a perturbar nuestra vida. Recordemos que son 53 normas o puntos que él describe en su manual o en el libro de Enquiridión, pero pues ahorita nada más les voy a hablar de 5. Anteriormente creo que ya habíamos tocado 3, creo, 5, no me acuerdo la verdad. Creo que fueron 3. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con el apartado de opinar. Él dice que lo que realmente turba a los hombres, o a las mujeres, no sé, o lo que nos turba de manera general no son las cosas realmente, sino la opinión que nosotros tenemos de estas cosas que nos están turbando. Por lo cual, cuando nosotros estamos contrariados, estamos perturbados, estamos tristes, pues no debemos acusar a otros, sino a nosotros mismos de lo que está pasando. Es decir, que nosotros debemos acusar a nuestras opiniones que tenemos sobre lo que está pasando, sobre lo que nos tiene contrariados, sobre lo que nos tiene tristes, sobre lo que nos tiene perturbados. También él dice, en este mismo apartado de opinar, que acusar a otros por nuestros fracasos es de ignorantes. O sea, y no acusar más que a nosotros mismos es de hombres o de personas que comienzan a instruirse. Y no acusar ni a nosotros mismos ni a otros es de una persona ya instruida. Entonces, creo que hace hincapié en este apartado de opinar y la verdad tiene parte de razón, ¿no? Digo parte porque es muy complicado cambiar las opiniones que nosotros tenemos de las cosas. Y como él dice, es algo de personas que se están instruyendo cuando nosotros, cómo vamos viendo las cosas, así como al final, cuando ya podemos controlar el cómo vemos y en cómo esto nos afecta, pues de que somos personas ya instruidas, ¿no? Entonces, sí, por eso digo que en parte porque es muy complejo y es un proceso de, pues, instruirse. Otra norma es desear. Hace una referencia o lo compara, dice como en un viaje por mar, dice, si tu barco entra en puerto y se te envía por agua, se te envía por, no sé, por algo, puedes ir en el camino recogiendo mariscos, acumulando champiñones, así lo describe él en el libro, pero dice, no alejas tu pensamiento del barco, volteando, seguido, temeroso de que el capitán no te llame, o sea, y se vaya el barco, ¿no? Y si te llama, sea preciso arrojarlo todo, o sea, todo lo que tú has ido recogiendo en ese trayecto, en ese lapso de tiempo que te has bajado del barco, pues arrojes todo, lo dejes y corras, porque pues el capitán te está llamando y pues el barco pues ya va a zarpar, va a tomar su rumbo. Dice, es lo mismo que en el camino de esta vida. Si en lugar de mariscos o champiñones, la vida se te da un niño, se te da una mujer, se te da una pareja, un hombre, tú puedes tomarlos, pero si el capitán te llama es preciso correr al barco y dejarlo todo sin mirar atrás. O sea, haciendo referencia a si en algún momento de nuestra vida se nos llama y todo esto que en algún momento se nos dio, pues tenemos que dejarlo sin mirar atrás. Yo en lo personal lo relaciono más con la muerte, en el sentido de que pues el día de mañana se nos llame, pues vamos a tener que dejarlo todo. De hecho, dice, si eres viejo, dice él textualmente, si eres viejo, no te alejes mucho del navío. No sea que si el capitán llega a llamarte, no estés en estado de seguirlo. En esta parte yo desde mi perspectiva, yo ya no lo relaciono con la muerte. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que ser conscientes de que si no estamos en condiciones de alejarnos mucho de algún punto de partida, pues no lo hagamos. ¿Por qué? Porque el momento de que tengamos que partir, pues podamos llegar a tiempo a ese lugar. Lo podemos relacionar nosotros con proyectos, con objetivos, con algo. Bueno, yo lo relaciono de esa manera, a diferencia de la comparación anterior que le hacía.
en donde decía que si pues el capitán te llama, tienes que dejar correr, dejarlo todo. Yo en esta parte en donde él dice que si eres viejo no te alejes mucho del navío, o sea, no te alejes mucho de tus objetivos, no te alejes mucho de las metas que tú quieres alcanzar, y sobre todo y cómo en las condiciones que nosotros estemos, ¿no? Para llegar a esas metas. También dice, no pidas que las cosas lleguen como tú deseas, sino deséalas tal y como lleguen y prosperarás siempre. En este apartado de desear, eso es lo que él explica, de hecho textualmente, así lo describe. Como tercera norma o punto o regla, él habla sobre la libertad. Aquí me llama muchísimo la atención, porque si tal vez sea un poco complejo la manera en la que él lo describe, pero creo que lo hace desde su perspectiva, desde su punto a lo que él vivió, ya que él dice que la enfermedad es un obstáculo para el cuerpo, pero no para la voluntad, a menos que ésta esté debilitada. Él dice, soy discapacitado, he aquí el impedimento para mis pies, pero en absoluto para mi voluntad. En esta parte yo lo entiendo como nota, Epicteto era cojo, si no mal recuerdo, lo explica también en el prólogo del libro, él era una persona coja, por eso él se pone como ejemplo y dice, soy discapacitado, y aquí el impedimento para mis pies, pero no para mi voluntad. Yo en esta parte, o en esta norma de la libertad, lo entiendo como transmutar nuestras discapacidades al ámbito espiritual de la voluntad, en donde, ok, si tengo esta limitante física que me impide hacer ciertas cosas, pero no me limita para que haga otras cosas. Por eso dice, a menos que ésta esté debilitada, o sea, a menos que la voluntad esté quebrantada, pues también nosotros vamos a estar limitados, tanto desde el apartado físico como desde el apartado de la voluntad o de las ganas que nosotros podamos llegar a tener para transmutar, para llevarnos a otro punto. Yo sí lo veo bastante complejo, o sea, no, gracias a Dios, pues no se me ha permitido, o sea, no me ha tocado tener una limitante física, pero me imagino que va a ser muy complejo, por lo cual me limitaría yo a afirmar 100% lo que él está diciendo, porque depende muchísimo del contexto o de lo que se esté pasando o en el cómo se den las cosas. Pero pues él así lo describe, ¿no? Él habla desde su propia perspectiva, desde su propio padecer, que él era una persona discapacitada porque era coja, pero pues él tenía una voluntad fuerte, por lo cual su mente estaba fortalecida y su espíritu. Como punto número 4 habla del renunciar. Él decía que si nosotros queremos prosperar en el estudio de la sabiduría, debemos tener razonamientos como, por ejemplo, si descuido mi negocio, pronto seré arruinado y pues bueno, voy a tener de qué vivir, ¿no? Entonces, también hacía preguntas como, la lámpara se te ha caído, se te ha perdido algo, por ejemplo, ¿no? Dice que ante estos cuestionamientos, o sea, es una manera de ejemplo, ¿no? O sea, nos pueden pasar muchas cosas, nos podemos hacer ciertas preguntas relacionándolos con otros acontecimientos que nosotros nos pueden llegar a pasar. Pero dice que al momento de hacernos esta pregunta, nosotros debemos de decir, ¿es el precio con el que se compra la tranquilidad? ¿Es este el precio con el que se compra la libertad? O sea, nada es gratuito. En este caso yo lo interpreto como cuando tenemos nosotros alguna dificultad o nos pasa un acontecimiento negativo, nos preguntemos, ok, ¿este es el precio que yo estoy pagando para mantenerme tranquilo? Por lo cual, pues no es gratis, o sea, mi tranquilidad no es gratis. Me está costando, ¿por qué? Porque perdí esto, se me rompió esto, adquirí esto de manera negativa. Entonces, dice que nosotros debemos de cuestionarnos ante eventos negativos de esta manera. Que esto que nos está pasando negativamente es el costo, es el precio que tiene la tranquilidad. Entonces, de hecho al final por eso dice, nada es gratuito. Bueno, en efecto, en esto estoy totalmente de acuerdo, nada es gratuito. Siempre hay algo que nos hace falta, así que pues sí, concuerdo. Al final dice, esto a mí me llama muchísimo la atención. Dice textualmente, más vale morir de hambre después de haber desterrado las preocupaciones y los miedos que vivir en abundancia con inquietud y temor. Entonces, se me hace interesante, considero que sí, a veces dejamos de hacer ciertas cosas
que nos preocupan y le damos vuelta a la página y estamos disfrutando tal vez, pero en ese inter de estar disfrutando se nos viene un flashback de que tenemos una preocupación y pues no dejamos nosotros de disfrutar. Estamos con esa inquietud y con ese temor de que algo pueda llegar a pasar. Entonces él dice, más vale morir de hambre después de haber desterrado las preocupaciones, o sea, los pendientes que pueda llegar a tener y los miedos, algo que me perturba, y vivir en la abundancia con la inquietud y el temor. Como apartado final, como punto número 5 del día de hoy, vamos a hablar del depender. Dice, si quieres que tu hijo o tu mujer y tus amigos vivan para siempre, estás loco, pues quieres que las cosas que no dependen de ti dependan. Y lo que es ajeno sea tuyo. Dice, si quieres no frustrar tus deseos, tú puedes, pues simplemente solo desea aquello que dependa de ti. Entonces, aquí lo retoma como al inicio, en la parte introductoria, en el video anterior, cuando les hablé de este libro del Manual de Epicteto, que se centra en esta parte de los deseos, de lo que depende realmente de nosotros y que es aquello que no depende de nosotros. Entonces, por eso él habla de esta manera y dice que sí, si nosotros podemos llegar a no frustrarnos por nuestros deseos, siempre y cuando lo que deseemos dependa de nosotros. No vamos a desear algo que sí, tal vez sí depende de nosotros, pero hasta cierto punto. Y la otra parte, o sea, es una dependencia compartida, depende de terceros, depende de algo ajeno. Entonces, pues ahí es incierto, no sabemos si ese deseo que tenemos, al no ser totalmente dependiente de nosotros, lo vayamos a lograr, ¿no? O si nos vaya a frustrar al momento de que no lo vayamos a cumplir. Estos 5 apartados: opinar, desear, libertad, renunciar y depender. Ya, después retomo algunos otros. La verdad, no todos, me estoy saltando algunos. Estoy como que recabando aquellos con los que yo me siento identificado, con los que se me hace más fácil para mí opinar, comentar sobre ellos, porque hay algunos otros que tal vez están un poco más complejos de interpretar, más que de interpretar, porque yo los puedo interpretar de una manera, sino de hacérselos ver o compartirlos sin crear algún tipo de, no sería diferencia de opiniones, o tal vez sí, pero sin que sea como que, no sé, raro, ¿no? Entonces, hasta ahorita son esos, luego sigo indagando sobre los demás y se los comparto. Bye bye.